programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Portales y de este programa, Revelando. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel, como todos los días jueves. Estoy compartiendo con ustedes el acontecer nacional y me acompaña, como siempre, Fernando Pérez. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Quila. Buenas tardes, queridos auditores. Bueno, hoy día jueves 17 de octubre, ha pasado muy rápido el año, ¿eh? Estamos a octubre ya comenzando la segunda quincena. Se celebra el santoral de San Ignacio de Antioquía. Más adelante te voy a preguntar, tú creo que Fernando tienes antecedentes de por qué esta celebración, pero quiero recordarle a nuestros auditores que pueden chatear con nosotros al teléfono más 569 353 08319. Lo repito, el más 569 353 08319. Y si alguien tiene un computador a mano, nos puede ver en directo en Facebook, ahí en la dirección Asofar AG Revelando. Ahí nos pueden ver en directo. Así que, Fernando, vuelvo a lo que te comenté sobre el santoral de hoy, San Ignacio de Antioquía. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese personaje, Fernando? San Ignacio, la ciudad de Antioquía es una ciudad de Siria de la época que queda al norte de Jerusalén, y él era obispo de Antioquía. Es contemporáneo de los apóstoles, más bien dicho, sucesor de los apóstoles. Y era el arzobispo de la ciudad de Antioquía, el cual fue condenado a morir en Roma y ser devorado por los leones. Y en su tránsito hacia Roma, que duró varios días, él escribió una serie de cartas que todavía las podemos ver a veces en el Nuevo Testamento, carta a los Efesos, carta a otras cosas que fueron bastante importantes, en la cual le ofrecía su sacrificio a Dios. Y fue efectivamente en el Coliseo devorado por los leones, por lo cual la iglesia lo elevó a los altares. Hoy día hay una larga lista en el santoral, pero el que prevalece es San Ignacio de Antioquía. ¿Hay más San Ignacio, hay más Ignacio en el año o este es el único de Ignacio? Hoy día no sé si hay otro, pero hoy, porque también está San Ignacio Loyola, hay otro. Sí, porque cuando los papás van al registro civil y le quieren poner a su hijo Ignacio, ¿en qué Ignacio están pensando para ponerle nombre? Pueden haber varios. Bueno, a lo mejor algunos le apuntan y justo hoy día es San Ignacio de Antioquía. Antioquía o Antoquia. Lo que pasa es que yo estuve en Colombia y allá hay un departamento de Antioquia. Se escribe igual, así que tengo dudas cómo se pronuncia. Bueno, vamos a la efeméride, que también es interesante de destacar. Una de las efemérides que es interesante mencionar es el 17 de octubre de 1992. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, estableció este día como el Día Nacional de la Erradicación de la Pobreza. Ahora, la pregunta del millón, eso fue en 1992. A lo mejor hemos tenido muchas celebraciones del Día de la Erradicación de la Pobreza, pero parece que la pobreza sigue exactamente igual en el mundo. ¿Cuál es tu opinión, Fernando? Que yo creo que la pobreza en los países que la ONU no se ha dado cuenta quizás, miren lo que estoy diciendo, pero no importa, es mi opinión personal y no le hace daño a nadie. No se ha dado cuenta de que la pobreza se incrementa en aquellos países que tienen regímenes totalitarios, en los cuales tratan de repartir la riqueza sin trabajar. Y los países que han surgido, normalmente tenemos el gran ejemplo de China,
China en este minuto podrá tener un régimen que es de un tipo, pero tiene una economía abierta, capitalista. Y el capitalismo produce trabajo, produce empleo y produce desarrollo. Pero cuando tratamos de ir contra el capitalismo y que el Estado sea el dueño de todo, terminamos con una élite que gobierna y todo el resto pobre. Y ha sido lamentablemente la historia del mundo. Y la ONU como que se empeña en eso, digamos, en creer que en favorecer a ciertos regímenes y no condenarlos, ¿no es cierto? Y condenar a otros que sí están produciendo riqueza. Bueno, a mí me llama la atención que la ONU haga esta declaración al mundo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que lo que se pretendía es dar una señal al mundo para crear conciencia de la necesidad de erradicar no solo la pobreza, sino que la indigencia. Pero esto de llamar un día X con un nombre, como en este caso erradicación de la pobreza, no significa nada, solamente que por algunos instantes, no tengo idea, hoy día se reunió la ONU en una asamblea general, creo que no, para recordar este día que ellos mismos inventaron. Y complementando lo que tú dices, hoy día se dice que en el mundo hay aproximadamente 800 millones de habitantes. 800 millones de habitantes, piensen ustedes que Chile tiene 17 millones, para tener una proporción de la cantidad de gente que estoy hablando, que recibe un ingreso de $1.25 por día. Es una estadística. O sea, si $1 en este momento son 700, $1.25, estamos hablando de menos, ya pongámosle 1.000 pesos diarios, o sea, 30.000 pesos al mes. Tenemos ejemplos aquí cercanos, Venezuela, ni hablar de Cuba, que siguiendo la línea de lo que tú dices. Bueno, hay un meme que es muy simpático, ¿no es cierto?, en el cual ponen el desarrollo de Singapur o de ciertos países del Medio Oriente como Abu Dhabi, etcétera, y ponen al lado a Cuba. Después uno 60 años de capitalismo y el otro 60 años de comunismo. Por eso, entonces, siguiendo con la idea, designar un día como el de la erradicación de la pobreza, si no se ha erradicado nada, no tengo idea, no se me ocurre para qué se designa, si no hay un esfuerzo concreto para que ello ocurra. Ahora, tampoco se trata de ser asistencialista y que los países ricos le traspasen los recursos a los países pobres, sino que lo que hay que lograr es que los países pobres, producto de su propio esfuerzo, logren escalar en esta difícil tarea de superar la pobreza. Pero eso parece que no hay muchas ayudas que apunten en ese sentido, concretas, por lo menos ayudas concretas. Bueno, otro tema, Fernando, que sería interesante, especialmente en el caso de lo que nosotros representamos, que es la SOFAR AG, es que en 1977, mucha gente debe desconocer esto, 1977 está aquí al lado, nosotros estábamos en pleno gobierno militar. En 1977 entra en vigor en España la ley de amnistía española. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque desde esa época hasta nuestros días han habido en España innumerables intentos de anular esta ley para castigar, entre comillas, a quienes consideran que son responsables de los crímenes al derecho internacional ocurridos durante el franquismo. Ya vimos que esto de las revanchas y las venganzas no terminan. Sacando a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, en Madrid, para trasladarlo a una tumba privada, no es una cosa diferente que este ánimo de venganza, de poner en una posición polarizada al contrario, que piensa diferente. Pero a pesar de eso, la ley de amnistía española no la han podido anular. Se ha dicho que
hay una incompatibilidad entre la ley de amnistía y el derecho internacional, porque hay acuerdos internacionales que son previos, y que entonces ¿cómo pueden existir esa ley de amnistía? Se han dicho muchas cosas sobre la ley de amnistía española, y no sé si tú conoces detalles de los tratamientos que le ha dado el Estado español a esta No, hay ley. ciertos hechos concretos que se pueden comentar en base a ello. España, luego de un largo periodo de una guerra civil muy convulsionada y de un gobierno muy largo de Franco que murió en el poder, y de haber estado profundamente dividida con una guerra civil interna, finalmente esta ley logró pacificar el país. Y el rey Juan Carlos, cuando asumió, tuvo un país que, salvo algunos intentos que hubo de gente que siempre persiste, se pacificó y se desarrolló y creció mucho y muy bien. Y los intentos de desconocerla han sido siempre fracasados porque al país no le conviene, porque la ley le dio estabilidad, le dio convivencia social. A tal extremo que cuando un juez de la judicatura, que todo el mundo conoce aquí en Chile, ¿no es cierto?, trató de reabrir casos e ir contra la ley de amnistía, fue destituido de su judicatura, que es el caso, si no me equivoco, del juez Garzón, porque le hace daño al país, produce más daño el reabrir viejas heridas y el empezar este tipo de cosas que va a echar a perder la convivencia, y se ha mantenido. Y tenemos una España que progresa y una España que, claro, se divide por separatismo, por otros motivos, pero por este motivo está bastante más tranquila que uno cree. Exactamente, bueno, detrás de esto, y no es diferente al caso chileno, subyace la intención de ciertos grupos interesados de obtener el reconocimiento a lo que podríamos llamar las víctimas, entre comillas, del franquismo. Es igual que lo que pasa acá. Al final del día, lo que se persigue, porque las víctimas del franquismo, si es que existen, están seguramente todos los eventuales responsables están bajo tierra. Y seguramente los que fueron afectados probablemente también. Entonces, ¿quiénes reciben los beneficios de las víctimas? Son los herederos. Aquí hay siempre un tema financiero, económico, están detrás de abrir esto para obtener beneficio económico. Poco les importa el reencuentro allá en España o acá, sino que mantener esta herida, entre comillas, abierta, para a través de ella seguir recibiendo estos beneficios que afectan al erario nacional y que en realidad no le van a devolver a la persona que cayó en alguna circunstancia fruto de la violencia política, ya no se lo van a devolver, así que al final termina siendo un tema solo de plata. Bueno, y la otra cosa que pareciera paradójica es de que cuando se hace el monumento en la época de Franco, en el Valle de los Caídos, ¿no?, donde están ahí están también enterrados muchas personas más que cayeron en la lucha fratricida de la guerra civil. Es verdad que Franco está ahí, como también están las otras autoridades que cayeron en ello, pero es un monumento a los caídos, el Valle de los Caídos, producto de la guerra civil. Se lo quieren sacar por lo que Franco representa. Y lo curioso es de que frente al Palacio Real está la Catedral de la Almudena, que es donde se casó el actual rey con la actual reina. Y bajo el palacio hay una cripta donde seguramente en su oportunidad familias que pudieron hacerlo compraron tumbas en la catedral y están ahí. Todos los personajes más conocidos de la historia española están enterrados abajo de la Catedral de la Almudena. Y ahí está la señora de Franco, en la tumba familiar, que es doña Carmen Polo. Por lo tanto, si a Franco lo sacan de allá, tendrían que llevarlo frente al Palacio Real, entonces tienen que decidir. Y ahí está la demora que han tenido que hacer. Bueno, en comparación al caso chileno, que también hay una ley de amnistía que aquí copiando, que nosotros somos en Chile buenos para el copy-paste. Entonces, aquí también, mirando España, que nos lleva algunos años de ventaja, la primera que se le ocurrió a la gente más extrema
era eliminar la ley de amnistía, que les duele porque está vigente. Lamentablemente no se aplica como debe aplicarse. Y no se aplica injustamente. Pero fue aplicada. Sí, ha sido aplicada para los terroristas y extremistas de la más fuerte Todo izquierda. libre, en base a esa misma ley. Exactamente, pero si en el otro lado no se aplica. Y no se aplica y sigue haciéndose esta aberración jurídica, sencillamente porque hay jueces que están aplicando sus propios criterios para imponer sanciones, sentencias que se separan de lo que es el juicio justo. Pero en España los poderes del Estado se han pronunciado. Por ejemplo, el Ejecutivo. El Ejecutivo, en su oportunidad, ante la Organización de las Naciones Unidas, sostuvo que es imposible investigar esto que llaman los crímenes de la dictadura franquista, porque está avalada por la amnistía. Lo dice el Ejecutivo. Y el Poder Legislativo, por ejemplo, en el 2011, intentaron borrarla de un plumazo. Y les fue mal, porque por no cambiar la ley de amnistía, votaron 320 a favor, por no cambiarla. Solo hubo 8 votos a favor de cambiarla y hubo 8 abstenciones. Y el 2016 volvieron a la carga. Imaginemos que esta ley es del año 77. Estamos prácticamente 40 años después. El 2016 vuelven a intentar, ahora como ya no habían logrado eliminarla en su totalidad, tratar de separar lo que son delitos de lesa humanidad, como eso, como que ha enganchado en el mundo, catalogar todo como de lesa humanidad, como si todos estos países hubieran andado aniquilando a sus adversarios, que eso es lo que se pretende demostrar. Trataron de separar entonces los delitos de lesa humanidad de las desapariciones forzadas o genocidios. Y le fue mal también. Hubo rechazo, 26 en contra, 10 a favor, 1 abstención. Luego no pasó por el legislativo, aunque sigue latente, y van a insistir, no sé hasta qué generación de los españoles van a estar viviendo esto de la ley de amnistía, y si tiene realmente incidencia en el futuro del país. Así como tú decías, hoy día salen a protestar, pero por otras razones. Este tema no es un tema, es un tema de interés particular para un grupúsculo de gente. En Chile es igual. Esto es un tema de interés para un grupúsculo. Esas personas que son vociferantes, que salen a marchar vestidas de blanco, con carteles pegados en el pecho, que son pequeñas proporciones de la población chilena, pero que, como meten ruido, mantienen la atención de los medios de prensa y son cubiertos, pero el tema de fondo no le interesa a muchos. Y fíjate, el Poder Judicial español también, si uno lo hace un paralelo con el chileno. El Tribunal Supremo, que debería ser la Corte Suprema, resuelve hace tiempo en España que no puede juzgar porque los delitos eventuales están bajo el paraguas de la ley de amnistía. ¿Qué más claro? Sin embargo, aquí en Chile no se ha querido entender que el propósito de esa ley de amnistía que se escribió en su oportunidad y que no tenía otro propósito que lograr una reconciliación pronta entre los chilenos, que hasta el día de hoy no la logramos y al revés. Cada día el país se está polarizando más y más. ¿Cierto, Fernando? Bueno, a propósito de esto de los derechos humanos, ya que tocamos eso, me llamó la atención hoy día, Fernando, que Venezuela haya sido elegido como integrante del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Venezuela, donde el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, nuestra expresidenta Michelle Bachelet, en un documento que lo puede ver quien quiera, dice que se han ejecutado más de 7.000 acciones que son extrajudiciales en Venezuela en el último año. En el último año.
Y resulta que entonces el paradigma, el ejemplo para ir a defender el tema de los derechos humanos dentro de esta organización de las Naciones Unidas, en este Consejo de Derechos Humanos, ha sido elegido ni más ni menos que Venezuela. Nadie entiende. Chile obviamente que está en contra de que así fuera. Solamente mencionar que los representantes de Latinoamérica y el Caribe son actualmente Argentina, Bahamas, Brasil, Chile. Chile está ahí. Cuba, ahí ya ponemos una luz amarilla. Cuba integra este Consejo de Derechos Humanos. México, ya sabemos la situación interna mexicana, donde hay muertes todos los días. Ni hablar del narcotráfico y la violación de derechos humanos ahí. Perú y Uruguay. Y entonces ahora se integra Venezuela. Nuestro canciller dijo que esto era una burla. Nuestro canciller dijo lo siguiente, canciller Rivera: es un día triste para el pueblo venezolano y para quienes creemos y confiamos en el sistema internacional orientado a garantizar y promover la defensa de los derechos humanos. Eso manifestó el gobierno de Chile respecto a la elección de Venezuela como parte del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo te preguntaría, Fernando, ¿por qué no nos retiramos de este consejo? En realidad, compartir la mesa en este organismo institucional internacional que está capturado, parece, por los grupos de pensamiento de la izquierda. ¿Por qué no nos salimos? ¿Por qué no golpeamos la mesa y sabe, no estamos dispuestos a compartir ni con Cuba, ni con Venezuela y de los países que mencioné, varios otros? Así que nos vamos. Estados Unidos ya hace tiempo que se salió. Entonces, no basta con hacer declaraciones rimbombantes para la televisión sin tomar ninguna acción. Me recuerda cuando sale el ministro del Interior y dice que se va a querellar porque los jóvenes se metieron en el metro, que se va a querellar contra los actos vandálicos y terroristas de la Araucanía, que etcétera. Puras palabras. Hechos, nada. Entonces nuestro canciller, que representa el pensamiento del Estado de Chile, dice que esto es grave. Yo sostengo por qué no nos retiramos entonces de la mesa. Fernando, vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Es presentado y auspiciado por Asofar Agil, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Revelando aquí en Portales, la primera de Chile. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel y Fernando Pérez. Ahora vamos a comentar sobre el control preventivo que fue aprobado para mayores de 16 años. Ayer fue aprobado esto en la Cámara de Diputados. Hubo 87 votos a favor y 58 en contra. Esta es una ley, una propuesta de ley que ha sido bastante discutida. El gobierno quería que se estableciera el control a contar de los 14 años. Sin embargo, al final, transando políticamente, se llegó a esta aprobación, que es que se pueda verificar la identidad a contar de los 16 años. Y esto tiene que ver con la privacidad, porque en realidad a nadie le gusta que lo paren en la calle y lo como sospechoso más o menos para control de identidad. Es decir, control de identidad significa que a cualquier persona le pueden pedir la cédula de identidad para chequear que es la persona que anda circulando. Las personas debieran circular con su identidad clara. Bueno, y esto nos hacía a menores, porque es la niñez, cómo poner en duda lo que los niños hacen, pero por otro lado, sabemos que parte importante de la delincuencia está centrada en jóvenes, menores de edad. Entonces, ¿cómo controlar o contribuir a mejorar el control o mitigar la delincuencia? Una medida es esta, de poder identificar
unas jóvenes que estén a lo mejor en una actitud que podría ser sospechosa. Es difícil determinar cuándo es sospechoso, cuándo no es sospechoso, pero entre que se pase el tejo y quedarse corto, como en la rayuela, es mejor que se pase un poco. ¿Y por qué? Porque eso beneficia a la sociedad. Podemos equivocarnos, a nadie le va a pasar nada grave si a un niño lo detienen y le piden el carnet de identidad y no lo tiene, no anda con el carnet de identidad, tendrá que dar las explicaciones donde corresponda. Pero si anda con su carnet de identidad y no está haciendo ningún daño a la sociedad, entonces no hay problema. No hay por qué temerle al control preventivo de identidad. Y como esto tiene que ver con lo que está pasando, por otro lado, hay una iniciativa de otorgarle derecho a voto a los mayores de 14 años en las municipales. Detrás de esta idea, patrocinada por el senador Navarro, está sin duda el interés de lograr adhesión. ¿Quiénes son más moldeables? Los jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando en el Instituto Nacional? Uno ve que los jóvenes son fácilmente ideologizados sobre conceptos teóricos, idílicos, de la igualdad, del Estado que tiene que dar todo, porque los niños no piensan estos temas, no son temas... Son más manipulables, son más porque no manipulables. son maduros todavía. No son maduros. Entonces, ¿qué mejor para un político que lograr que el Estado autorice que los jóvenes tenían problemas para que el control de identidad fuera de los 14? Ahí había problemas. Y finalmente se logró transar y que fuera a contar de los 16 años. Sin embargo, ciertos políticos piensan que los niños a los 14 años ya están en condiciones de votar, de elegir a las autoridades locales. Entonces es una contradicción. Fíjate que son, curiosamente, los políticos de izquierda, que yo creo que sacando cálculos electorales, como tú dices muy bien, les conviene. Pero yo apelo a la razón de nuestros distinguidos radioescuchas. Un niño que todos los jóvenes tienen un celular. ¿Quién les contrata el plan? El papá. Porque no pueden ir ellos a suplir un contrato por la edad que tienen. Por otra parte, no pueden beber alcohol. Les piden su carnet de identidad, no están autorizados a beber alcohol. Tampoco pueden sacar licencia de manejar. ¿Qué pueden hacer entonces los niños si tienen que estar todos con sus mayores? Sin embargo, tenemos políticos justamente de ese sector que quieren que vote a los 14 años, que elijan las autoridades que gobernarán el país. ¿Con qué criterio la van a elegir? Si el mismo Estado les dice, mire, usted no es imputable ante la ley, usted no puede beber, usted no puede suscribir contratos. Entonces hay una contradicción tan evidente, y por otro lado también dicen, no, que el niño es libre para decir si quiere cambiarse el sexo. Entonces, por favor, cuando usted tenga que decidir en forma libre en las elecciones, piense en estas contradicciones de las personas que están proponiendo estos contrasentidos, porque no son los legisladores más adecuados. Bueno, es evidente, Fernando, que los jóvenes sí pueden elegir a las autoridades del colegio, al presidente del curso. ¿Qué problema hay? También podrían elegir a la directiva del colegio, el presidente y la directiva del centro de alumnos. Perfecto, no hay problema. Y ese es el ejercicio democrático donde ellos van empezando a integrarse al sistema democrático. Ese es su escalón. Pero votar para alcalde es otro tema, porque ¿quién debiera votar para alcalde? En primer lugar, las personas que se ven afectadas por las medidas que pueda adoptar para bien o para mal el alcalde electo. Esto de que los niños puedan votar en las municipales abre la luz verde para que vayan los políticos a los colegios a hacer proselitismo en forma abierta, a vender lo que se llama en buen chileno la culebra dentro de los establecimientos educacionales. Y por otro lado, permitir el voto a estos niños
quiere decir que los niños estarían votando solamente por sentimientos, porque a ellos no les afecta mayormente, a sus padres quizás sí, a las personas que pagan contribuciones en la municipalidad, les afecta la autoridad que sea elegida. Pero a los niños, si la vereda está en reparación o está mala, bueno, el encargado de reclamar no son los niños que tienen que dedicarse a estudiar, sino que son sus progenitores, las personas que tienen relación directa, causa-efecto con la municipalidad. Yo digo, deben haber una relación directa entre los votantes en las municipales y la autoridad que están eligiendo. Si se disocia esto, es decir, si los niños no tienen nada que ver con el resultado de la elección, solamente por los números tendría la relación, pero no hay ninguna relación de causa-efecto. Las medidas que tome el alcalde no les afectan nada, entonces es ilógico casi que tengan derecho a voto. Y respecto a la misma juventud, Fernando, ya tenemos el ejemplo de la evasión masiva, esto que mal llamada evasión masiva. No es evasión esto es violencia, esto es un robo, porque estos jóvenes que han entrado a las estaciones del metro de Santiago han afectado a gente, a los colaboradores que trabajan en las estaciones del metro, a los pasajeros, a la infraestructura, han dañado gravemente la infraestructura, hemos visto en televisión. ¿Y qué son jóvenes? ¿A eso les quieren dar voto? ¿A esa gente con ese grado de vandalismo, con ese grado de ideologización que es prácticamente extremista, le quieren dar derecho a voto, que no piensen en lo que está ocurriendo, los efectos, los daños? Esto es una organización criminal. Esto de entrar a un lugar y arrogarse el derecho a transgredir las normas de pago, prestaciones de servicio, ¿de dónde? ¿En qué país estamos? Si le damos cabida a esto, ¿a dónde vamos a llegar? Y las autoridades políticas, bueno, dicen, vamos a, como ya dije en el bloque anterior, nos vamos a querellar, esto es inaceptable, dice el presidente. ¿Qué significa que sea inaceptable si no basta con decir por la tele que es inaceptable? ¿Quién toma medidas contra estos jóvenes inmaduros, organizados para cometer delitos? Además reclaman porque subieron el precio del pasaje. Sin embargo, a ellos no les afecta, a los estudiantes no les subió. Entonces alguien dice, no, es que le subió el precio a los papás. Bueno, pero el metro es una institución del Estado. O sea, el metro alguien lo tiene que pagar. Si no se paga milagrosamente, no porque ellos resuelvan no pagar el metro, entonces el metro va a ser más barato. Al contrario, si no pagan, va a encarecerse más porque le va a faltar plata para operar. Si está calculado cuántos pasajeros se mueven diariamente, 800 millones creo que le tiene que inyectar el Estado de Chile al metro de Santiago. ¿Y qué pasa acá en las regiones con nuestro metro tren? ¿Y qué pasa más al sur, en Punta Arenas o en Valdivia? O en el norte, en Arica, ¿qué pasa con la movilización, el transporte? ¿Por qué nosotros tenemos que soportar, los que vivimos en regiones, que todos los medios de comunicación estén cubriendo esta imbecilidad, no le puedo llamar de otra manera, que están haciendo estos cabritos del colegio, de los que sean, porque ahí se juntan de distintos colegios, jóvenes inmaduros, destruyendo lo que es hasta ahora un orgullo nacional? El metro de Santiago es un orgullo nacional. Yo hace poco recibí unos invitados de Ecuador y los llevé al metro, a la línea 3, a la línea 4. Maravilloso. Me da mucha pena ver ahora cómo entran estos vándalos a destruir eso que es patrimonio nacional. ¿Y con qué argumento? De que subieron la tarifa. ¿Dónde se ha visto? Y además es una empresa, como ya dije, Fernando, una empresa del Estado. No es que haya un empresario que se está haciendo millonario y por eso subió el precio del valor del pasaje, sino que el Estado que necesita recursos para poder financiar ese metro, que es una necesidad, hoy día es una necesidad. Yo creo que los santiaguinos, no sé por qué estoy hablando aquí en La Portales, que es una radio local, pero me molesta, como yo creo que le debe molestar a todos los regionalistas. ¿Por qué tenemos que estar hablando de lo que está pasando en ese metro de allá de Santiago? Como yo me imagino, si me preguntan a los santiaguinos si le sacan el metro, si acaso serían mejores o serían peores, porque la solución sería cerremos el metro y que se muevan todos en superficie.
¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a destruir Santiago? Es grave lo que está pasando, Fernando. Bueno, me voy a cambiar de tema. Esto es casi para la risa, especialmente nos toca a nosotros grandes y tenemos poco tiempo, pero lo voy a decir. Los diputados de oposición, Fernando, hicieron otro número que para nosotros que somos ex miembros de la Fuerza Armada nos llama la atención. Están presentando un proyecto de reforma constitucional. Recuerdo que antes decía que la Constitución esta no servía, pero sin embargo ellos mismos dicen que sí se puede modificar y están presentando un proyecto de reforma constitucional para que Chile renuncie a la guerra que quede establecido en la Constitución Política de la República como método de resolución de conflictos entre Estados. Esto en realidad suena bastante especial, por decirlo menos. ¿Quiénes son estos personajes que presentan esta idea? Tomás Hirsch, Partido Humanista. Amaro Labra, Partido Comunista. Maya Fernández, Partido Socialista. Carolina Marzán, PPD. Vlado Mirosevic, Partido Liberal de eso. Gabriel Boric, que es, ya lo conocen. Y Cristina Girardi, PPD. Esos son los ideólogos de poner en la Constitución Política de la República un artículo 5 bis que diga: Chile repudia y renuncia a recurrir a la guerra como instrumentos de solución de diferendos y conflictos entre Estados. Pero, en caso de ataque, legítima defensa, se puede reaccionar con la legítima defensa con la necesaria proporcionalidad, necesidad e inmediatez de la respuesta armada. Es decir, aplicar al derecho internacional lo que se aplica cuando hay un delito común, una persona que entra a robar a la casa armado, entonces el dueño de casa primero tiene que ver qué tipo de arma viene entrando el criminal, para en ese caso sacar un arma que sea equivalente, porque si saca una que es de mayor poder de fuego, entonces lo mandan a la cárcel, si le llega a disparar o a afectar al delincuente. Aquí estos señores de la izquierda están proponiendo entonces que en el derecho internacional Chile no tenga ninguna posibilidad de prever un conflicto, nada sobre las crisis. Cuando uno enfrenta una crisis, una de las posibilidades es, obviamente, hacer una operación preventiva. Eso obliga a accionar, a adelantarse la jugada. Con esta iniciativa, porque seguramente no han estudiado nada de estrategia, para nada, lo demuestra su iniciativa, están afectando a la seguridad nacional. Yo le preguntaría a estos distinguidos legisladores, si han escuchado alguna vez, búsquenlo por favor en el diccionario, la palabra polemología. Porque para partir hablando sobre esto hay que primero estudiar polemología, que es la historia de las estructuras humanas en la mente, desde que el hombre es hombre, por lo cual se estudia el conflicto. Y por lo cual la guerra no es otra cosa que la consecuencia final de una serie de acciones en que la política ha fracasado. El que lleva a la guerra es el político, ellos, porque no fueron capaces de solucionar, a través de sus gobiernos, el problema. Pero los estados tienen que poder defenderse entre ellos. Los estados tienen que poder cuidar a su gente. Ellos están entonces, si me atacan con una bala chiquitita, yo le voy a poner otra bala chiquitita. No, yo no puedo defender a mi gente con una bala chiquitita. Yo tengo que defender a mi gente con los recursos que el propio Estado me está dando para salvaguardar la soberanía. Entonces están yendo contra la estructura del hombre, están yendo contra la estructura de la humanidad, contra el pensamiento lógico del mundo. ¿Sabes dónde está el fondo del problema? En la última declaración de Tomás Hirsch. Dice el diputado Tomás Hirsch: si este modelo lo copia Argentina, Perú y Bolivia, entonces se podría bajar drásticamente el gasto militar. O sea, esta gente nos da puntada sin hilo. Lo que quieren es bajarle el presupuesto a la defensa, eliminar las Fuerzas Armadas si necesario, creyendo utópicamente que en esa condición
como firmamos que no vamos a hacer la guerra y los otros están todos de acuerdo, entonces habría que reducir las Fuerzas Armadas en todos los países y seríamos todos buenos amigos, buenos vecinos. Tal como tú dices, esa es una utopía. No ocurre en el mundo, si no, no habrían guerras. ¿Quién quiere ir a la guerra? Si quieres paz, Prepárate para la guerra. prepárate para la guerra. Ese es un dicho que sigue siendo válido hasta el día de hoy. Ellos dicen que hoy día la guerra es algo extemporáneo. O sea, no comprenden que la amenaza está en cualquier momento, ante cualquier detalle de crisis. Por ejemplo, nosotros tuviéramos un problema con narcotráfico en la frontera con Bolivia, podría estallar un conflicto bélico. Por los pesqueros que ha estado capturando la Armada de Chile en la frontera norte están ingresando a aguas territoriales y están pescando ahí ilegalmente. Podría desencadenar un conflicto. Entonces esto de partir como base de que no hay posibilidad de conflicto porque los conflictos son una cosa como en el pasado, quiere decir que no han entendido lo que significa el principio de la guerra. ¿Por qué eso ocurre en el enfrentamiento bélico y por qué es necesario tener fuerzas armadas preparadas, entrenadas, capacitadas justamente para evitar la idea de un eventual adversario de atacar nuestra soberanía? Yo me recuerdo de una frase básica, que tampoco estos caballeros la tienen que haber leído, porque en este aspecto yo creo que no son en lo más mínimo versados, sino están siempre dando, como tú dices, una puntada distinta sin estudiar. Porque ¿por qué se producen las guerras y los conflictos? Porque hay alguien, algo, un grupo de personas, un país, que necesita urgentemente tener algo que no es de él para poder sobrevivir, porque le están faltando recursos, por problemas de gente, por problemas internos, que el otro adversario no puede entregar para no morir. Y ahí se produce la guerra, porque están ante una situación irreversible, que el político, con acuerdo y con todo, no logró solucionar. Pero cuando yo soy fuerte, se produce la disuasión. ¿Qué pasa, señora, señora, cuando usted tiene que de repente va a pelear con otra persona y aparece un gallo, usted lo ve, que es una persona fornida y que está preparado para defenderse? Usted no le busca el conflicto, porque usted lleva las de perder. Eso es la disuasión. La disuasión es tener el suficiente poder, bien entrenado y con capacidad y voluntad de usarlo, para evitar que el otro intente una agresión. Eso es la paz en el mundo, y así funciona el mundo. Entonces, y si ya todos estos países se ponen de acuerdo, a lo mejor va a venir la amenaza de otro continente, del otro donde le sobra población, etcétera. O sea, estamos hablando de una utopía absolutamente irreal, que una vez más, creo yo, pone en evidencia la falta de conocimiento en los aspectos que tienen que Exacto. legislar. Para terminar, solamente decir, porque ya se nos acaba el tiempo, que bajo su criterio, estos políticos desinformados, mal preparados estratégicamente, dice que con esta medida de modificar nuestra constitución lograríamos liderazgo práctico y moral en el marco de la agenda global de paz, o sea, le mandaríamos al mundo. ¿Quién se cree ese discurso? ¿Quién? Si no queremos ser paladines de nada, en esto no. Queremos proteger nuestra soberanía y para eso hay que tener, como tú muy bien dijiste, fuerzas armadas disuasivas creíbles. Y tener desarrollo para desarrollar el país. Exacto. Que nadie nos quite lo que tenemos para poder sacar a esa gente de la pobreza que hablamos antes. Exactamente. Bueno, queridos amigos y amigas, nos llegó la hora, ponemos término ahora a nuestro programa y los esperamos el próximo jueves. Que tengan muy buenas tardes. Portales de Valparaíso.